ser miembro de una organización política revolucionaria legal que manejara la vida política del país a través de la vía electoral, pero en Colombia eso siempre se ha negado. Otra cosa es que uno se disfrace de izquierda, se ponga ese título y lo dejen hacer vida política de izquierda, pero si uno realmente es un revolucionario, un rebelde, un bolivariano, en Colombia no dura un día echando un discurso en una plaza pública. Y entonces, por eso soy guerrillero. Esto es violatorio de absolutamente todo. Esto es la ley de la selva. Esto es un Estado y un gobierno que tortura y que coarta absolutamente todos los derechos de un ciudadano que, culpable o no, tiene el derecho a defenderse dignamente en cualquier corte, en cualquier parte del mundo de un país civilizado. Lo contrario es volver a las épocas del fascismo, de los nazis. Hoy, con un presidente de los Estados Unidos premiado por los noruegos como Premio Nobel de la Paz, yo le agregaría que es el Premio Nobel de la Paz romana. Habrá que felicitar a los noruegos por eso, crearon un nuevo premio Nobel y, bueno, felicitar también al presidente Obama, está cumpliendo con ese Premio Nobel de la Paz romana. Yo soy un hombre que está en rebelión contra el Estado colombiano, tengo las razones, tengo causas que me motivaron a asumir el delito de rebelión, causas que todavía, después de más de 20 años, siguen vigentes, inclusive peores, la entrega de la dignidad del país, de la soberanía, ahorita con las bases norteamericanas en Colombia, con el Plan Colombia, con la posición en que ha llevado al país, que la han convertido en la prostituta de América, Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía colombiana, de entregar absolutamente toda la dignidad. Prueba es esto. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano están de acuerdo con esto. Ellos conocen. Entonces, la condición de rebelde mía continúa vigente y además absurdo que la Fiscalía no haya considerado ese delito político del cual yo me declaro perfectamente responsable y se haya equivocado diciendo equívocamente que yo soy culpable por toma de rehenes, apoderamiento y desvío de aviones y terrorismo, lo cual es absolutamente falso. Allí en este informe se habla del 41 frente de las FARC y en el último folio relacionado con el frente 41 de las FARC se dice principales cabecillas. En las FARC no hay cabecillas, en las FARC hay comandantes de escuadra, de guerrilla, de compañía, de columna, de frente, de bloque o comandante de Estado Mayor Central. Pero ellos, los policías, los militares, se han inventado un término de cabecillas, eso no existe. Pero dice así, principales cabecillas, Aldemar Altamiranda, cabecilla de cuadrilla. En las FARC no existe cuadrilla, existen frentes, columnas, compañías. Esto enreda a los fiscales, enreda a los procuradores, enreda a los abogados y enreda a los jueces que nunca van a entender cómo funciona y cómo son las FARC, porque se inventan. Señor juez, yo, como le dije, yo estudié economía en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y cuando terminé me fui a ejercer la profesión en Valledupar, donde vivía mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y me vinculo, después de estar trabajando en el cultivo de algodón y de arroz y de la ganadería, me vinculo a la Universidad Popular de Cesar como profesor. Eso fue en el año de 1978. Yo me vinculo a la universidad
tenía ya 2 años de estar viviendo en Valledupar. Y en la universidad, es una universidad pública, en ese momento muy pobre, con muy pocos recursos, unas instalaciones locativas pésimas, en un medio de terratenientes, levantar la cultura es muy complicado, eso de crear una universidad en medio de terratenientes con una concepción muy estrecha de lo que es la formación intelectual y profesional es muy difícil. Algún grupo de profesores y de estudiantes de los últimos años de las carreras de la universidad decidimos crear un movimiento cívico para participar en política y elegir un concejal, profesor o estudiante de la universidad que representara a la universidad en el consejo y empezar a conseguir no solamente recursos económicos, sino el interés de la clase política y dirigente del departamento de Cesar, y le metieran plata y se preocuparan por mejorar la Universidad Popular de Cesar. Y salió un movimiento cívico, se lanzó una campaña, no salió el concejal, pero nos quedó a todos ese gusanito de la política. Entonces, años después se creó otro movimiento político. Antes de eso apareció en el país la propuesta de Luis Carlos Galán y de otro coterráneo suyo, del doctor que fue ministro de Justicia asesinado, ¿cómo se llama? Rodrigo Bonilla. A mí me llamó mucho la atención los planteamientos que estaba haciendo en ese momento el nuevo liberalismo, especialmente la posición de ellos frente a la defensa de los recursos naturales del carbón de La Guajira, que en ese momento el presidente Turbay estaba negociando con una multinacional norteamericana, Intercor. Galán y Rodrigo Lara se oponían a ese contrato, la creación de una empresa carbonera del país en condiciones desventajosas como socia de Intercor, y a mí me llamó la atención, junto con ese grupo de profesores y estudiantes de la Universidad Popular de Cesar, y nos vinculamos al nuevo liberalismo. Yo acompañé a Rodrigo y a Luis Carlos por todas las ciudades capitales de la costa atlántica, y en Bogotá también estuve, pero llegó un momento en que Luis Carlos Galán le entrega las banderas del nuevo liberalismo y se sumerge otra vez en ese barrial que es el Partido Liberal. Yo no seguí con Luis Carlos, ya había muerto Rodrigo Lara, que era para mí un hombre de pensamiento mucho más avanzado que Galán. Rodrigo Lara hablaba de la necesidad de crear un partido socialdemócrata en Colombia, muy parecido a las ideas que había tenido Gerardo Molina, y a mí me gustaba en ese momento ese planteamiento. Entonces yo me retiro del nuevo liberalismo, pero otra vez con la idea de seguir vinculado a la política. Ese grupo de profesores y estudiantes creamos otro movimiento cívico ya más amplio, que se llamó Causa Común. No solamente en la universidad hacíamos trabajo, sino en los barrios populares, en los sindicatos, y también llegamos al campo a trabajar con los sectores campesinos, que en el departamento del Cesar, en esa época tenía un movimiento de lucha por la tierra, de lucha constante contra los terratenientes para lograr un pedazo de tierra. Nosotros apoyábamos esa causa de los campesinos, apoyábamos a los estudiantes en las universidades, en los colegios, a otros movimientos populares en los barrios de ciudades del departamento del Cesar, y ese movimiento Causa Común se creció entre los años 84, 85. En ese momento vienen ya los acuerdos de Belisario Betancur con las FARC. Las FARC, en los acuerdos de la Uribe, decide lanzar un movimiento político nacional que llamó Unión Patriótica, destacó varios comandantes guerrilleros para ese trabajo, entre ellos a Iván Márquez y a Adán Izquierdo. Adán Izquierdo llega a la costa atlántica con la intención de hablar con mucha gente para que se vinculen a la nueva propuesta de las FARC, de la Unión Patriótica.
A mí, una persona muy afecta a mí, muy cercana a mí, Consuelo Araujo Noguera, me pone en contacto con Adán Izquierdo. Yo conozco a Adán, le escucho sus planteamientos y termina Adán Izquierdo hablando con otros dirigentes de Causa Común y finalmente Causa Común hace parte de la Unión Patriótica.